En la fiesta de Navidad, mi padre dijo, ojalá no hubieras nacido, frente a todos. Solo sonreí y respondí, entonces considérenme muerto, y me fui. 30 minutos después, la casa estalló en caos. Lo que encontraron los hizo arrepentirse de todo. La noche que mi padre me borró sucedió en una fría tarde de Navidad de 2023, en un tranquilo suburbio a las afueras de Columbus, Ohio, en la misma sala de estar donde había abierto regalos de niña y aprendido muy temprano a ocupar el menor espacio posible. Estaba parada cerca del borde de la habitación con un vaso de papel con vino caliente calentando mis palmas, escuchando a Bing Crosby sonar suavemente desde unos altavoces ocultos, viendo a casi 200 personas llenar la casa de mis padres con risas, perfume y conversaciones educadas. Amigos de la iglesia. Primos lejanos. Contactos de negocios de mi papá. Gente que conocía a nuestra familia desde hacía décadas y aún creía que éramos algo digno de admirar. Soy Emily. Tenía 32 años esa noche. Trabajaba como analista de ciberseguridad apoyando al ejército de los Estados Unidos. Sin combate. Sin gloria. Solo largas horas, sistemas asegurados y responsabilidad silenciosa. Para mi papá, era un trabajo invisible. Para mí, había sido supervivencia. La casa parecía sacada de una revista navideña. Luces blancas envueltas alrededor de la barandilla. Un árbol enorme brillando en la esquina, con adornos coleccionados durante 40 años. Mamá había pasado semanas planeando la fiesta, puliendo los cubiertos, ensayando sonrisas. El olor a jamón, canela y pino llenaba el aire. Dondequiera que miraba, la gente felicitaba a mi hermana mayor, Tiffany. Tocándole el brazo. Acercándose. Sonriendo como si ella acabara de cruzar alguna línea de meta invisible. Tiffany estaba cerca de la chimenea con un vestido verde entallado, su cabello perfectamente rizado, aceptando elogios con la facilidad de alguien que había practicado para este momento toda su vida. La gente seguía diciendo lo orgullosos que debían estar mis padres ahora que ella estaba entrando en el mundo legal. Nadie mencionaba que había estado en la escuela de leyes años más de lo planeado. Nadie mencionaba los exámenes reprobados o la naturaleza temporal de su nuevo puesto. Nada de eso importaba. Lo que importaba era el título. La historia. La apariencia. Papá estaba en su elemento. Se movía entre la multitud como anfitrión y juez a la vez, riendo fuerte, dando palmadas en la espalda, contando la misma historia una y otra vez sobre el brillante futuro de Tiffany y los sacrificios que nuestra familia había hecho para llevarla allí. Cada vez que decía nuestra familia, sus ojos pasaban por encima de mí como si fuera parte de los muebles. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo ahora mismo mientras escuchas esto? ¿Doblando la ropa? ¿Sentado en el tráfico? ¿Bebiendo tu café de la mañana? Esa noche, yo estaba parada en mi casa de la infancia, rodeada de gente que amaba la versión de mi familia que nunca me incluía a mí, y no tenía idea de que, en unos minutos, todo se fracturaría. Papá finalmente golpeó su copa con una cuchara, el tintineo agudo cortando la charla. La habitación se cayó. La gente se volvió hacia él, sonriendo, expectante. Mamá se paró a su lado, su mano descansando ligeramente en su brazo. Tiffany se acercó más, resplandeciente. Él se aclaró la garganta y se lanzó a un discurso sobre los valores familiares, sobre el legado, sobre lo importante que era invertir en el futuro correcto. Habló de sacrificio. Habló de orgullo. Habló de cómo Tiffany era la prueba de que la dedicación valía la pena. Las cabezas asentían. Alguien se secó una lágrima. Yo miraba el patrón de la alfombra y contaba mis respiraciones. Cuando los aplausos se desvanecieron, sus ojos finalmente me encontraron. Me hizo un gesto para que me acercara. No en voz alta. Solo lo suficiente para que la gente más cercana a nosotros pudiera oír. Caminé hacia él, sintiendo ya esa opresión familiar en el pecho, la señal de advertencia que había aprendido a ignorar hace años. Se inclinó y bajó la voz, aunque no lo suficiente. Me dijo que ahora era el momento perfecto para mostrar mi apoyo a mi hermana. Dijo que la familia da un paso al frente cuando importa. Luego explicó que él y mamá habían estado hablando, y creían que el regalo adecuado para Tiffany sería un coche nuevo. Algo fiable.
algo que reflejara su estatus. Me recordó el dinero que había estado enviando a casa durante años, los ahorros que mamá estaba guardando. Dijo que era hora de que lo usara correctamente. Recuerdo lo tranquila que me sentí en ese momento. No entumecida. ¿Tranquila? Le dije en voz baja que no iba a hacer eso. Dije que tenía planes para ese dinero. Dije que Tiffany era adulta y podía celebrar su logro sin mis ahorros. El aire cambió. Él se enderezó, apretando la mandíbula. Su voz se elevó. Dijo que yo siempre tenía excusas. Dijo que nunca entendí cómo funcionaba el mundo real. Entonces lo dijo, justo ahí frente a Dios, el árbol de Navidad y la mitad del pueblo. Dijo que solo la gente inútil se alistaba en el ejército. Que si yo tuviera alguna ambición real, habría elegido un camino mejor. Algunas personas se movieron incómodas. Alguien se rió, pensando que era una broma. No respondí. Simplemente me quedé allí, mirándolo a los ojos. Fue entonces cuando fue a matar. Dijo que él y mamá deseaban que yo nunca hubiera nacido. La habitación se congeló. Todavía puedo verlo. Una mujer cerca de la cocina se detuvo a medio sorbo. A alguien se le cayó una servilleta. La música seguía sonando, alegre y equivocada. Tiffany miraba al suelo. Mamá no dijo nada. Su mano permaneció en su brazo. No lloré. No discutí. Sonreí. No mucho. Solo lo suficiente. Di un paso atrás. Dije, despacio y claramente, que deberían considerarme muerta. Luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre. Tomé mi abrigo del perchero, sentí el aire frío de la noche golpear mi cara y salí sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de mí, silenciando la música, sellando el momento. Me senté en mi coche durante mucho tiempo, con las manos descansando en el volante, mirando la casa brillar a través del parabrisas. Esa no fue una reacción. Fue una decisión. Y fue el momento en que dejé de ser la hija que pagaba y se quedaba callada. No sabía aún qué vendría después. Solo sabía que algo había terminado, y no iba a cargarlo conmigo más tiempo. Pero los finales no existen sin comienzos, y mientras me alejaba de esa casa, mi mente seguía arrastrándome de vuelta al año en que todo cambió silenciosamente. 2016. Ese fue el año en que dejé de intentar explicarme y empecé a intentar sobrevivir. Tenía 25 años entonces, de pie en una oficina beige en un edificio federal en Maryland, sosteniendo una carpeta manila con mi nombre. Emily Brooks. Analista de ciberseguridad. Asignación de apoyo. Ejército de los Estados Unidos. El título del trabajo no sonaba impresionante para la mayoría de la gente. No había uniforme con medallas, ni historias dramáticas de despliegue, ni fotos dignas de enmarcar. Eran días largos mirando pantallas, rastreando amenazas que nadie veía nunca, asegurándome de que los sistemas siguieran en pie para que otras personas pudieran dormir por la noche. Para mí, se sentía estable. Honesto. Ganado. Para mi papá, se sentía como un fracaso. Recuerdo llamar a casa después de obtener la asignación. Estaba sentada en el borde de una cama estrecha en mi primer apartamento, con las paredes aún desnudas, el teléfono presionado contra mi oreja. Le dije que me habían colocado con el comando cibernético del ejército. Le dije que trabajaría en apoyo, no en combate. Traté de sonar orgullosa. Se quedó callado por un segundo, luego soltó una risa corta. Dijo que eso no era militar de verdad. Dijo que cualquiera podía sentarse detrás de una computadora. Dijo que si tuviera alguna ambición, habría hecho algo que la gente respetara. Recuerdo agarrar el teléfono con más fuerza, mirando la alfombra, diciéndome a mí misma que era solo su forma de ser. Esa era la excusa que siempre usaba. Era solo su forma de ser. Mamá se puso al teléfono después. Preguntó si estaba a salvo. Preguntó si estaba comiendo lo suficiente. Luego preguntó por dinero. Dijo que ayudaría si enviaba un poco a casa, solo hasta que las cosas se asentaran.
Tiffany todavía estaba en la escuela. La matrícula era alta. Había gastos. Dije que sí sin dudarlo. Ese se convirtió en el patrón. Cada mes, una transferencia. A veces más de lo que debería haber enviado. A veces dinero que había planeado ahorrar. Mi sueldo base. Mis bonos. Incluso una parte de lo que gané durante las rotaciones de apoyo al despliegue. Mamá dijo que lo mantenía a salvo para mí. Dijo que era mejor así. Le creí. O tal vez quería creerle. En aquel entonces, todavía pensaba que familia significaba sacrificio compartido. Aún no entendía que yo era la única que se sacrificaba. Tiffany ya era el centro de todo para entonces. Había empezado la escuela de leyes con confianza y la dejó en pedazos. Los años se alargaron. Clases repetidas. Exámenes reprobados. Nada de eso parecía importar en casa. Cada contratiempo era culpa de otra persona. La junta examinadora era injusta. Los profesores eran parciales. El sistema estaba roto. Él repetía esas explicaciones como hechos. Cada vez que alguien preguntaba cómo estaban sus hijas, su voz cambiaba dependiendo de qué nombre decía primero. Con Tiffany, sus hombros se enderezaban. Sus palabras se volvían pulidas. Hablaba de su futuro en leyes, de lo duro que trabajaba, de lo orgulloso que estaba. Conmigo, si se acordaba, decía que trabajaba con computadoras. O decía que estaba en el ejército. Sin detalles. Sin orgullo. Solo la información suficiente para pasar a otro tema. Lo notaba en todas partes. En la iglesia. En reuniones familiares. En cenas con sus amigos. Tiffany era la promesa. Yo era la ocurrencia tardía. Hubo un día de acción de gracias unos años después de unirme al ejército que se me quedó grabado. Él estaba cortando el pavó mientras la gente llenaba la cocina. Alguien preguntó qué estaba haciendo yo ahora. Antes de que pudiera responder, agitó ligeramente el cuchillo y dijo, ella sigue haciendo esa cosa de las computadoras. Luego se volvió hacia Tiffany y le preguntó sobre sus clases, sus profesores, sus planes. Me quedé allí sosteniendo un trapo de cocina, sintiéndome encoger. No hablé. Nunca lo hacía. Ese era el papel que aprendí a interpretar. La callada. La confiable. La que enviaba dinero y se guardaba sus opiniones. Me dije a mí misma que era madurez. Me dije que era amor. Me dije que un día se equilibraría. Cuando Tiffany reprobó el examen de la abogacía la primera vez, fui yo quien la llamó. Le dije que eso no la definía. Le dije que lo intentaría de nuevo. Él apenas me habló esa semana, pero aún así envié dinero. Cuando reprobó de nuevo, mamá lloró por teléfono y dijo que era una temporada muy dura para la familia. Envié más. Nadie preguntó nunca en qué temporada estaba yo. Hubo noches en mi apartamento en las que contaba mi saldo restante y me preguntaba si estaba siendo tonta. Entonces imaginaba la voz de mamá diciéndome que estaba más seguro con ella. Imaginaba que decía que la familia es lo primero. Me convencí de que la lealtad significaba resistencia. La verdad era más simple y más dura. Estaba pagando para pertenecer. Lo veo ahora, pero entonces, no lo cuestionaba. Esa noche en 2023 no cambió mi vida. La reveló. Me mostró la verdad que había estado evitando desde 2016. Que había confundido el deber con la pertenencia. Que me había quedado callada porque era más fácil que enfrentar lo que me costaría hablar. Mientras conducía por las calles oscuras lejos de la casa de mis padres, y la nieve comenzaba a caer ligeramente contra mi parabrisas, entendí algo que nunca me había permitido decir en voz alta. No había sido una hija en esa familia. Había sido un recurso. Y se espera que los recursos, una vez agotados, se rellenen solos. Esa comprensión se quedó conmigo mientras conducía hacia mi apartamento esa noche, la nieve haciéndose más pesada, las carreteras más silenciosas de lo habitual. Recuerdo agarrar el volante, sintiendo una extraña mezcla de alivio y dolor yendo y viniendo en oleadas.
Es una sensación extraña cuando la historia que te has estado contando durante años de repente deja de encajar. Es como descubrir que has estado caminando cojeando sin darte cuenta hasta que alguien te lo señala. No puedes dejar de sentirlo una vez que sabes que está ahí. Mi teléfono vibró en la consola a mi lado. No miré, pero ya sabía el patrón. Mamá primero, su voz tensa de preocupación pero nunca dirigida a las cosas correctas. Luego Tiffany, entregando cualquier mensaje que fuera más seguro para ella en ese momento. Luego papá, el último, listo para reformular lo que hubiera sucedido para poder seguir siendo el héroe de su propia historia. Puse el teléfono boca abajo y dejé que sonara hasta que el sonido se mezcló con el zumbido de la calefacción. Hubo un tiempo en que habría contestado. Cuando me habría disculpado por incomodarlo. Cuando habría dicho cosas como salió mal o entiendo por qué lo dijiste o debería haber sido más paciente. Había pasado años puliendo esas frases hasta que sonaban casi creíbles. Pero algo en mí había cambiado en esa sala de estar, justo frente al árbol de Navidad y la multitud y las luces. No era rabia. Era reconocimiento. Me di cuenta de que había estado tratando de ganarme un lugar que nunca se me había prometido en primer lugar. De vuelta en 2016, cuando comencé a enviar dinero a casa, lo hice con el corazón cálido. Imaginaba a mamá guardándolo para mí. Imaginaba a papá presumiendo de mi disciplina ante alguien. Imaginaba a Tiffany diciendo gracias aunque fuera una vez. En cambio, se volvió esperado. Ordinario. Una regla silenciosa que nadie tenía que decir en voz alta porque ya había aceptado sin darme cuenta. Cuando regresé a casa durante el primer invierno, mamá me abrazó con la misma sonrisa suave que siempre tenía, pero no mencionó el dinero. Papá preguntó cuánto tiempo me quedaría, no cómo estaba. Tiffany preguntó si podía ayudarla con algunas tarifas de solicitud. Recuerdo pensar que así era como funcionaban las familias. Alguien siempre necesitaba algo. Alguien siempre daba. No sabía aún que yo era la única que estaba intercambiando pedazos de mi futuro. Cuanto más tiempo me quedaba en el ejército, más claro se volvía que otras personas veían valor en lo que hacía, incluso si mi propia familia no lo hacía. Los oficiales me agradecían por detectar vulnerabilidades. Los colegas confiaban en mi juicio. Había días que terminaba un turno sabiendo que algo que había detectado había protegido a personas reales. Pero cuando compartía algo de eso en casa, papá inclinaba la cabeza como si estuviera hablando un idioma extranjero y decía que debía ser agradable no tener un trabajo real. Pequeños cortes. Pequeños comentarios. Risas despectivas. Se sumaban, tallando algo inestable dentro de mí. Pero decir si una y otra vez me había convertido en alguien que apenas reconocía. Alguien callada. Alguien cuidadosa. Alguien que vivía dentro de las líneas que él había dibujado. Seguía esperando que el equilibrio cambiara eventualmente, que en algún momento me vieran de manera diferente. Tal vez incluso me apreciaran. Tal vez incluso me amaran de la manera en que amaban a Tiffany. Esa esperanza me mantuvo en mi lugar más tiempo de lo que lo hizo la lealtad. Esa noche fuera de su casa, cuando papá dijo que deseaba que yo nunca hubiera nacido, no me rompió. Me aclaró. Me mostró que había estado tratando de ganar algo que nunca fue mío para ganar. Pensé en cada cheque de pago que había enviado, cada silencio que había guardado, cada momento en que me había hecho pequeña para que otros se sintieran cómodos. Y por primera vez, se sintió como si la historia que había estado viviendo hubiera terminado silenciosamente mucho antes de la noche de Navidad. Simplemente me había negado a leer la última página. Al bajar del coche y caminar hacia mi edificio, entendí una cosa con absoluta certeza. Lo que había estado llamando familia no era familia en absoluto. Era una obligación disfrazada de amor, y había tenido demasiado miedo para ver la diferencia. Esa comprensión no me consoló, pero me estabilizó. Dio forma al vacío y lo convirtió en algo que finalmente podía nombrar. Fue el primer paso hacia algo que nunca me había permitido antes. Una vida que no giraba en torno a ser útil para personas que nunca se molestaron en preguntar quién era yo. Ese pensamiento se quedó conmigo a la mañana siguiente cuando me desperté en un apartamento tranquilo sin obligaciones tirando de mí. El cielo fuera de mi ventana era de un gris invierno plano, el tipo que hace que el mundo entero se sienta en pausa.
Por primera vez en años, no había mensajes que me sintiera presionada a responder, ningún horario familiar alrededor del cual tuviera que reorganizarme. Solo había silencio. Pesado, desconocido, pero mío. Alcancé mi teléfono por costumbre. Las notificaciones abarrotaban la pantalla como moscas. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. Una cadena de textos. Verlos hizo que algo en mi estómago se retorciera y apretara. No miedo exactamente. Más bien el recuerdo del miedo. El viejo instinto de suavizar las cosas, de volver, de explicarme hasta que todos los demás se sintieran cómodos de nuevo. Puse el teléfono boca abajo y me senté en el borde de la cama, respirando lentamente. Sabía lo que tenía que hacer. No por ira. No por castigo. Por supervivencia. Abrí mis contactos y lo bloqueé al primero. Su número desapareció con un clic silencioso. Luego mamá. Tiffany. Tías. Tíos. Primos. Cada nombre se desvaneció como una luz apagándose en un largo pasillo. Pensé que se sentiría dramático o imprudente, pero no fue así. Se sintió como barrer el polvo de una habitación que había necesitado limpieza durante años. Cuando el último número salió de la pantalla, esperé la oleada de culpa que esperaba que me golpeara. No llegó. Lo que llegó en su lugar fue una suave quietud, como el aire después de una nevada. Me senté con ella, dejando que el silencio se asentara en mis huesos. El icono del correo de voz parpadeaba, negándose a desaparecer. Lo toqué. La voz de mamá se derramó primero. Su tono era tenso, temblando con una decepción practicada. Preguntó qué me había pasado. Dijo que las cosas que papá dijo eran duras, pero que tenía que entender que no las decía literalmente. Dijo que debería volver a la casa para que pudiéramos hablar en privado como adultos. Luego, después de una pausa, me recordó que los había avergonzado frente a tantos invitados. Su voz llevaba esa mezcla familiar de preocupación y acusación, como si su preocupación solo existiera si yo aceptaba que había hecho algo mal. Borré el mensaje. El siguiente correo de voz fue más corto. Tiffany, su voz cortante e irritada. Dijo que había exagerado. Dijo que todos estaban estresados. Dijo que papá solo había estado bebiendo y tratando de probar un punto. Luego dijo algo que me hizo quedarme quieta por un largo momento. Dijo que había arruinado su celebración. Su gran noche. Su momento. Como si mi existencia le hubiera robado algo. Borré ese mensaje también. No escuché el resto. Para el mediodía, mi teléfono se había quedado en silencio, como si el mundo al otro lado se hubiera dado cuenta de que ya no participaba. Hice café. Me senté en el sofá y miré por la ventana hacia el estacionamiento de abajo, viendo a alguien raspar la escarcha de su parabrisas. Era una vista tan ordinaria, pero me conectaba a tierra. Me recordaba lo pequeño que era el mundo realmente una vez que salía de la órbita de mi familia. El silencio se extendió durante el día. Me siguió mientras doblaba la ropa, respondía correos electrónicos de trabajo y recalentaba sopa sobrante. No fue pacífico al principio. Era agudo, casi con eco. Cada vez que me movía de una habitación a otra, escuchaba la ausencia de alguien pidiendo algo. La ausencia de alguien recordándome lo que debía. Por la tarde, mi teléfono vibró con un solo mensaje de texto. No de mi familia. De un número que no reconocía. Por un momento, mi corazón saltó, pero cuando lo abrí, vi un tono familiar tejido a través de las palabras. Era una prima con la que no había hablado en meses. Escribió que mamá le estaba diciendo a los parientes que yo había tenido un episodio. Que él estaba furioso. Que toda la familia estaba confundida sobre por qué me había ido temprano. Me pidió que la llamara. Bloqueé el número sin responder. Me sorprendió lo fácil que fue. No porque no me importara, sino porque finalmente me di cuenta de que el cariño nunca había sido mutuo. Había invertido años en personas que solo me buscaban cuando querían algo para llenar un espacio que no querían llenar ellos mismos. Al atardecer, salí a caminar por el complejo de apartamentos. El aire era fresco,
y la última luz del día se reflejaba en la nieve apilada a lo largo de las aceras. Unos niños construían un muñeco de nieve torcido cerca de la entrada, riendo sin restricciones. Un hombre con un abrigo pesado paseaba a su perro detrás de ellos. Escenas simples. Sin complicaciones. Sin expectativas adjuntas. Con cada paso, la opresión en mi pecho se aflojaba un poco más. Fue sorprendente darme cuenta de cuán poco de mi vida había vivido para mí misma. Cuántas decisiones habían sido moldeadas por evitar el conflicto. Cuántas elecciones se habían filtrado a través de lo que mantendría la paz. Cuántas veces había silenciado mi propia voz antes de que alguien más tuviera la oportunidad. El silencio siempre se había sentido como una rendición cuando era más joven. Una forma de evitar desatar el temperamento de papá. Una forma de evitar que mamá llorara. Una forma de evitar que Tiffany se quejara. Pero parada allí bajo la farola con mi aliento formando nubes en el aire, entendí algo nuevo. El silencio también podía ser un muro. Un límite. Una elección. Mi teléfono vibró de nuevo cuando volví a entrar. No lo revisé. Lo puse en un cajón, lo cerré y dejé que el cajón permaneciera cerrado. Esa noche, mientras me metía en la cama, me quedé quieta en la oscuridad, escuchando nada más que el zumbido de la rejilla de calefacción. Sin voces discutiendo. Sin mensajes cargados de culpa. Sin demandas disfrazadas de preocupación. Solo silencio. Un silencio profundo y constante que se sentía extraño y reconfortante al mismo tiempo. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera como una manta. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que significaba. No huía de él. Lo estaba eligiendo. Y tal vez ese fue el primer acto real de desafío en toda mi vida. Porque el silencio, cuando se elige, no es vacío. Es permiso. Es el espacio donde la verdad finalmente tiene lugar para respirar. Y acostada allí en la oscuridad, finalmente entendí que mi silencio no era una retirada de mi familia. Era la línea que había trazado para proteger lo que quedaba de mí misma. Pero trazar una línea no significa que sepas inmediatamente cómo vivir al otro lado de ella. A la mañana siguiente, el silencio se sentía diferente. No aterrador, pero desconocido, como entrar en una habitación en la que nunca se me había permitido entrar. Hice café y me paré junto a la ventana viendo el vapor subir de la taza. El mundo estaba tranquilo afuera. La nieve cubría las aceras en capas suaves e intactas. Me recordaba lo fácil que las cosas pueden parecer pacíficas en la superficie cuando nadie ha caminado a través de ellas todavía. Más tarde ese día, conduje a una pequeña tienda de comestibles calle abajo. El acto mundano de empujar un carrito por pasillos estrechos me calmó más de lo que esperaba. Nadie allí sabía nada de mí. Nadie tenía opiniones sobre mis elecciones. Nadie me juzgaba ni me comparaba con otra persona. Compré pan, sopa y una bolsa de naranjas. Cosas ordinarias para una vida ordinaria, algo que rara vez se me había permitido experimentar sin que las expectativas de otra persona presionaran mis hombros. Cuando llegué a la caja, la cajera, una mujer mayor con ojos amables, me preguntó si estaba teniendo una buena temporada navideña. Me detuve. Me sorprendió lo simple que era la pregunta y lo difícil que se sentía responder. Sonreí y dije que estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras no eran una mentira. Conduciendo de regreso a mi apartamento, sentí una especie de claridad tranquila comenzar a asentarse. No era felicidad, y no era alivio. Era reconocimiento. El tipo que viene solo después de que dejas de huir de la verdad. Había pasado tantos años tratando de ganarme un lugar en una familia que nunca hizo espacio para mí. Mi silencio siempre había sido una herramienta para ellos, una forma de mantenerme dócil. Pero ahora, por primera vez, me pertenecía a mí. Esa certeza tranquila se quedó conmigo durante los siguientes días, incluso mientras la vida intentaba arrastrarme de nuevo a los viejos patrones. Mantuve mi teléfono apagado la mayor parte del tiempo y me concentré en el trabajo, en cocinar comidas sencillas, en dar paseos en el aire frío. Traté de no pensar en lo que podría estar pasando dentro de la casa de mis padres.
Traté de no imaginar las conversaciones que sabía que estaban teniendo, las llenas de negación e indignación y relatos dramáticos que me pintaban a mí como el problema. Pero evitar pensamientos no detiene las consecuencias reales, y esas consecuencias comenzaron a surgir más rápido de lo que esperaba. La primera señal llegó un miércoles por la tarde. Había entrado en la sala de descanso en el edificio de oficinas donde trabajaba mi unidad. Estaba calentando pasta sobrante en el microondas cuando entraron 2 compañeros de trabajo. Se quedaron callados en cuanto me vieron. No de una manera grosera o sospechosa, sino de la manera en que la gente se calla cuando no está segura de lo que se le permite decir. Uno de ellos me preguntó cómo habían ido mis vacaciones. Su sonrisa parecía un poco demasiado cuidadosa. Respondí cortésmente y salí de la habitación con mi comida aún humeante. De camino a mi escritorio, pasé junto a uno de los contratistas civiles. Me dio una mirada comprensiva, del tipo que nunca había visto dirigida a mí antes. Se sintió como una campana de advertencia en mi pecho, pero la aparté. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez no era nada. No era nada. A última hora de esa tarde, mi teléfono se iluminó con una serie de llamadas perdidas de números que no conocía. Las ignoré. Luego llegó un mensaje de texto de una prima con la que no había hablado desde el verano. El mensaje era breve y tenso. Dijo que mi papá le había estado diciendo a los parientes que yo había sufrido algún tipo de crisis emocional. Dijo que mamá había llorado en la iglesia y pedido a la gente que orara por mi estabilidad mental. Dijo que Tiffany le había dicho a algunos amigos de la familia que yo había salido furiosa como alguien desquiciada. La palabra desquiciada se sentó en la pantalla como un moretón. Dejé el teléfono y miré mi escritorio. Una cosa era que estuvieran enojados. Otra cosa era que reescribieran la historia de una manera que me perjudicara profesionalmente. El trabajo del ejército, incluso el trabajo de apoyo, depende de la confianza y la estabilidad. Los rumores no son inofensivos. Te siguen, se aferran a tu reputación, colorean la forma en que la gente te ve incluso si nunca lo dicen en voz alta. Me dije a mí misma que no reaccionara todavía. El silencio seguía siendo mi límite. Pero los límites solo te protegen si el otro lado se queda quieto. Mi familia no tenía intención de hacer eso. 2 días después, llegó el segundo golpe. Estaba saliendo del edificio después de un largo turno cuando noté una figura familiar parada cerca de la entrada del estacionamiento. Llevaba un abrigo pesado y un gorro de punto, pero la postura era inconfundible. Hombros cuadrados, barbilla levantada, impaciencia irradiando de su postura como calor del asfalto. Mi papá. Mi estómago se hundió. Consideré darme la vuelta, fingir que había olvidado algo adentro, pero él ya me había visto. Comenzó a caminar hacia mí con ese paso decidido que usaba cuando quería tener la ventaja. Mantuve mi voz pareja cuando lo saludé. Él no me devolvió el saludo. En cambio, dijo que había venido a hacerme entrar en razón. Dijo que había avergonzado a la familia. Dijo que la gente estaba hablando. Dijo que necesitaba dejar de actuar como una niña y disculparme. Escuché sin responder. Se agitó más. Dijo que mis compañeros de trabajo merecían saber que yo era inestable antes de que causara problemas. Dijo que alguien necesitaba advertirles. Sus palabras atravesaron el viento frío y me golpearon como agua helada. Ese fue el momento en que me di cuenta de por qué mis compañeros de trabajo me habían mirado extrañamente. Él ya había hablado con alguien. Tal vez no directamente, tal vez no sin rodeos, pero en su típica forma de soltar indirectas y dejar que la gente asumiera lo peor. Me quedé allí en el estacionamiento mientras los coches salían detrás de nosotros, los faros reflejándose en el asfalto mojado. Mi papá sacudió la cabeza hacia mí, como si estuviera decepcionado por el lío que creía que yo había creado. Ni una sola vez mencionó las palabras que me había dicho en la noche de Navidad. Ni una sola vez cuestionó su propio papel en nada de esto. Actuaba como si yo simplemente hubiera fallado y él hubiera aparecido para reiniciarme. Cuando finalmente se alejó, el frío se sintió más agudo que antes. Me senté en mi coche y dejé correr la calefacción sin salir del espacio. Mis manos temblaban de una manera que no me gustaba. Eso no era miedo. Eso era claridad.
El silencio me había protegido emocionalmente, pero no estaba protegiendo mi nombre. Si seguía sin hacer nada, el daño echaría raíces. El tercer golpe llegó silenciosamente a la mañana siguiente. Un mensaje de Brandon, un primo más joven que siempre había sido más observador de lo que la gente creía. Dijo que sabía que las cosas estaban complicadas en este momento, pero que tenía algo que podría necesitar. Preguntó si quería escucharlo. Dudé antes de responder con un simple sí. Envió una grabación de voz. El audio era granulado, como si hubiera sido grabado en una cocina con platos tintineando de fondo. Al principio, solo escuché una conversación ahogada, luego la voz de mi mamá, tensa y cansada. Dijo que había terminado de intentarlo conmigo. Dijo que siempre había sido difícil. Luego Tiffany intervino, quejándose de que yo había arruinado su celebración. Dijo que yo tenía una racha de celos. Luego habló papá, más fuerte que nadie, declarando que si se hubieran detenido en un solo hijo, todos estarían mejor. Dijo que yo había sido una carga desde el día en que nací. Dijo que enviarme al ejército había sido su mejor oportunidad para enderezarme. Escuché la grabación 3 veces. No porque necesitara hacerlo, sino porque necesitaba aceptar que no estaba imaginando el daño. Era real. Documentado. Hablado libremente cuando creían que nadie estaba escuchando. Brandon envió otro mensaje después. Dijo que no sabía lo que yo quería hacer, pero pensaba que merecía saber lo que se decía a mis espaldas. Dijo que lo sentía. Le agradecí y le dije que borrara la grabación de su teléfono por su propia seguridad. Guardé una copia en el mío y la bloqueé con una contraseña. Esa verdad se quedó conmigo durante el fin de semana, sentada como un peso en el centro de mi pecho. Me moví por mi apartamento en círculos lentos, tratando de decidir qué hacer a continuación. Lavé platos que ya estaban limpios. Doblé ropa que no necesitaba doblar. Me dije que me calmara, pero la calma no era el problema. El problema era la dirección. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando emocionalmente. Estaba reaccionando estratégicamente. El lunes por la mañana, me desperté antes de la alarma. El cielo aún estaba oscuro afuera, el tipo de oscuridad invernal que hace que todo parezca apagado y lejano. Hice café y me quedé en la cocina tranquila, bebiéndolo lentamente. Luego me vestí y conduje a la base más temprano de lo habitual. Aparqué y me senté en mi coche durante unos minutos, pensando en cada paso de lo que estaba a punto de hacer. Luego me dirigí hacia la oficina del abogado general del juez, J.A.G. El edificio del J.A.G. estaba escondido detrás del ala administrativa, una estructura cuadrada con puertas de vidrio y un vestíbulo que siempre olía ligeramente a papel y desinfectante. Solo había estado adentro un puñado de veces para sesiones informativas estándar, pero nunca por nada personal. Entrar se sintió como cruzar otra línea que una vez creí que no se me permitía cruzar. Una joven especialista en el mostrador levantó la vista y preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que necesitaba hablar con un abogado sobre un asunto personal que estaba comenzando a interferir con mi posición profesional. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Ella asintió y escribió algo en su computadora, luego me dirigió a una pequeña sala de espera con sillas beige y una fila de certificados enmarcados en la pared. Me senté y entrelacé las manos. Esto no era venganza. No era castigo. Era protección. Era la primera vez que elegía una acción no basada en lo que mi familia pudiera pensar o cómo pudieran reaccionar, sino basada en lo que necesitaba para preservar mi vida. Después de una breve espera, una capitana entró en el vestíbulo y dijo mi nombre. Me llevó a su oficina y me indicó que me sentara. Su escritorio estaba ordenado, solo una pila de archivos, un bloc de notas y una taza de bolígrafos dispuestos en línea recta. Me pidió que explicara la situación. Comencé lentamente, describiendo los eventos en la fiesta de Navidad, las palabras que mi papá había dicho frente a casi 200 invitados, los rumores que mi familia había comenzado a difundir y el incidente en el que mi papá había aparecido en mi lugar de trabajo. Mantuve mi voz pareja, objetiva. Ella tomó notas sin interrumpir. Luego mencioné la grabación de Brandon. Su bolígrafo se detuvo. Preguntó si tenía una copia. Le dije que sí.
Ella asintió y me dijo que no la reprodujera en la oficina, sino que confirmara su contenido. Cuando lo hice, escuchó atentamente, su expresión agudizándose de la manera en que lo hacen los abogados cuando los hechos comienzan a formar una línea en lugar de puntos dispersos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró por un largo momento. Dijo que esto era serio. Dijo que los ataques a la reputación, la interferencia en el lugar de trabajo y las afirmaciones infundadas de inestabilidad mental podrían poner en peligro no solo mi carrera sino también mi autorización de seguridad. Me preguntó qué resultado quería. La pregunta me sorprendió. Nadie en mi familia me había preguntado nunca qué quería. Me tomó un momento antes de poder responder. Dije que quería que pararan. Quería que los rumores terminaran. Quería que mi papá nunca volviera a aparecer en mi lugar de trabajo. Quería proteger mi nombre sin escalar a algo que arrastrara toda la situación a la vista pública. Dije que no quería venganza. Quería distancia y seguridad. Ella asintió de nuevo, esta vez con comprensión. Dijo que el camino más simple y fuerte era una orden de cese y desistimiento. Dijo que su oficina podría redactar una carta describiendo las consecuencias legales del acoso continuo, la interferencia en el lugar de trabajo y la difamación. Dijo que esta carta no sería ruidosa ni dramática. Sería oficial, profesional y efectiva. Sentí que algo cambiaba dentro de mí mientras escuchaba. Durante años, había permitido que las emociones dictaran mi comportamiento porque no quería empeorar las cosas. Pero a la ley no le importa la culpa, la vergüenza o los roles familiares. Le importan los hechos, los límites y las acciones. Ella preguntó si quería que la carta estuviera dirigida solo a mi papá o al hogar. Me detuve. Luego dije al hogar. Porque el silencio me había enseñado que el daño no venía de una sola persona. Venía de un sistema en el que había vivido toda mi vida. La capitana dijo que redactaría el documento y lo tendría listo al día siguiente. Me explicó que necesitaría firmar una declaración confirmando la precisión de mis reclamos. Dijo que enviaría la carta por correo certificado y correo electrónico, y que requeriría un acuse de recibo por escrito. Explicó cada paso claramente, sin juzgar, sin levantar una ceja ante la idea de una hija protegiéndose de sus propios padres. Cuando salí de su oficina, el aire afuera se sentía diferente. No más ligero, no más pesado, sino más nítido. Como si el mundo tuviera bordes de nuevo, y finalmente pudiera sentirlos en lugar de insensibilizarme para mantener una paz que nunca existió. Conduje a casa y esperé. A la tarde siguiente, la carta estaba lista. La capitana me envió una copia. Era concisa y formal. Declaraba que el acoso continuo, la difamación, la difusión de rumores o la interferencia en el lugar de trabajo resultarían en acciones adicionales. Prohibía a mi papá aparecer en mi lugar de trabajo. Documentaba los incidentes conocidos. Describía las consecuencias por incumplimiento. Al leerla, sentí una oleada inesperada de firmeza. Por primera vez, tenía algo más grande que mi voz hablando en mi nombre. El sistema para el que trabajaba, la institución que mi papá había menospreciado, ahora era el escudo entre nosotros. La carta fue enviada. Unas horas más tarde, vi aparecer las notificaciones en mi teléfono. Entrega confirmada. Correo electrónico recibido. Luego nada. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin correos de voz histéricos. Sin acusaciones. Solo silencio. Pero esta vez, no era el silencio de la evitación o la negación. Era el silencio que sigue a que te diga no algo más grande que tú mismo. Esa noche, me senté en mi sofá con una manta sobre mi regazo, la televisión a bajo volumen pero apenas registrándose en mi mente. Pensé en la carta viajando a través del sistema, aterrizando directamente en la bandeja de entrada de mis padres, interrumpiendo la narrativa que habían tratado de construir sobre mí. Imaginé a papá leyéndola, dándose cuenta de que la hija a la que llamaba inútil acababa de usar el ejército del que se burlaba para trazar una línea inquebrantable. Imaginé a mamá sentada a su lado, dándose cuenta de que sus palabras ya no eran armas privadas sino hechos documentados. Pero imaginar sus reacciones no me trajo satisfacción. En cambio, me trajo claridad. Entendí finalmente que los límites no requieren comprensión para ser válidos.
No requieren acuerdo, ni disculpa, ni reconciliación emocional. Solo requieren cumplimiento. Durante años, había creído que si me explicaba lo suficientemente bien, si amaba lo suficientemente fuerte, si me sacrificaba lo suficiente, entonces eventualmente me respetarían. Nunca se me había ocurrido que el respeto no nace de la explicación. Nace de las consecuencias. Mientras apagaba las luces y me preparaba para la cama, el apartamento se sentía firme bajo mis pies. Respiré la tranquilidad y dejé que se asentara en mi pecho como algo ganado. Ya no necesitaba que entendieran mis límites. Creí eso, y por unos días, pareció que el mundo estaba de acuerdo. El trabajo volvió a su ritmo habitual. Mi bandeja de entrada se mantuvo limpia. Nadie me miraba con esa simpatía cuidadosa. Mi nombre se sentía como mío de nuevo, no como un rumor pasando de boca en boca. Me dejé respirar, el tipo de respiración lenta que llega hasta las costillas. Luego, en una mañana gris a principios de enero de 2024, mi supervisor me envió un mensaje corto pidiéndome que pasara por su oficina cuando tuviera un momento. La solicitud era educada, ordinaria, el tipo de cosa que generalmente significaba una actualización de horario o una nueva tarea. Aún así, mi estómago se tensó mientras caminaba por el pasillo. No era pánico. Era instinto. La vieja parte de mí que esperaba consecuencias cada vez que me defendía. Su oficina era pequeña y ordenada, las persianas medio abiertas, la luz exterior tenue y descolorida. El coronel Thompson estaba allí también, de pie cerca de la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. Era más alto que mi supervisor, de hombros anchos, el tipo de hombre que llevaba autoridad sin levantar la voz. Lo había visto en reuniones e informes, siempre tranquilo, siempre preciso. No era alguien a quien sorprendieras casualmente. Mi supervisor me indicó que me sentara. Me senté, con la espalda recta, las manos descansando en mis rodillas como si estuviera siendo evaluada. El coronel Thompson se volvió desde la ventana y me miró con una expresión firme que no se inclinaba hacia la amabilidad ni la dureza. Se inclinaba hacia la verdad. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Me preguntó si algo fuera del trabajo había estado causando estrés que pudiera afectar mi desempeño. Respondí con cuidado. Le dije que había lidiado con una situación familiar durante las vacaciones, pero que estaba contenida. Le dije que había tomado medidas para proteger mis límites personales y que no interferiría con mis deberes. Asintió una vez, despacio. Luego dijo algo que hizo que se me secara la garganta. Dijo que había llegado información a la unidad sugiriendo que yo era inestable, que había experimentado algún tipo de colapso y que había preocupaciones sobre mi fiabilidad. Dijo que ese tipo de ruido no suele subir lo suficiente como para tocar nuestra oficina, pero cuando lo hace, tiene que ser abordado. No porque el ejército esté interesado en los chismes, sino porque el trabajo de seguridad se basa en la confianza. Tragué saliva. Le dije que no era cierto. Le dije que nunca había sido evaluada por ninguna condición que me perjudicara. Le dije que la historia estaba siendo difundida por miembros de la familia que estaban enojados porque había cortado el contacto. El coronel Thompson escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que me creía. Las palabras aterrizaron como una mano en mi hombro. Firmes. Conectándome a tierra. Luego dijo que aún tenía que seguir el proceso. Explicó que cuando partes externas intentan desacreditar a un miembro del servicio, especialmente a alguien que trabaja en ciberseguridad, la unidad tiene que confirmar que no hay riesgo real, porque el trabajo que hacemos no perdona suposiciones. Dijo que el equipo de seguridad ya había abierto una investigación discreta. No sobre mi salud mental, sino sobre la fuente del rumor. Dijo que las preguntas eran simples. ¿Quién lo estaba difundiendo? ¿Qué estaban diciendo exactamente? ¿Estaban tratando de interferir con mi empleo o acceso? Sentí calor detrás de mis ojos, no de tristeza, sino de algo más frío. Ira, sí, pero también un profundo disgusto de que mi papá lo hubiera llevado tan lejos. No solo me había insultado. Había entrado en mi vida profesional y había tratado de envenenarla porque no podía controlarme. Mi supervisor preguntó si mi papá había aparecido en el edificio. Dije que sí, en el estacionamiento.
Mantuve mi voz nivelada mientras explicaba. Dije que había tratado de hablar conmigo. Dije que había hecho comentarios sobre advertir a mis compañeros de trabajo. Dije que desde entonces había buscado una orden formal de cese y desistimiento a través de canales legales. El coronel Thompson preguntó si tenía documentación. Le dije que sí. Ofrecí las confirmaciones de correo certificado. Ofrecí la grabación de audio de mi primo, Brandon, la que capturaba a mi papá y mi mamá hablando libremente. El coronel Thompson levantó una mano y dijo que no necesitaba la grabación a menos que se solicitara legalmente. Dijo que no estaba interesado en el drama familiar. Estaba interesado en asegurarse de que nadie pudiera comprometerme, ni con amenazas, ni con narrativas falsas, ni con acoso. Las palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Durante años, me habían dicho que era débil. Inútil. Menos que los demás. Ahora un oficial superior me decía, en los términos más claros, que mi seguridad importaba porque mi papel importaba. No porque fuera perfecta. No porque hubiera realizado algún gran gesto. Porque era parte de un sistema que no funcionaba con favoritismo. Funcionaba con estándares. El coronel Thompson hizo una pregunta más. Preguntó si alguno de los miembros de mi familia había intentado usar mi nombre o estatus para obtener acceso a algo. Un contacto. Una recomendación. Una autorización. Cualquier cosa así. Negué con la cabeza al principio, luego dudé. Dije que no lo creía. Entonces recordé algo que había tratado de ignorar. Tiffany había mencionado de pasada que su bufete de abogados podría trabajar con clientes del gobierno algún día. Lo había dicho con una sonrisita engreída, como si la proximidad a mi mundo elevara el suyo. Había puesto los ojos en blanco y cambiado de tema. Le conté al coronel Thompson sobre ese comentario, dejando claro que nunca había ofrecido ayuda y nunca lo haría. El coronel Thompson no reaccionó emocionalmente. Simplemente asintió y escribió una nota. Dijo gracias. Dijo que podía volver al trabajo. Dijo que si alguien me contactaba o aparecía de nuevo, debía informarlo de inmediato. Salí de la oficina sintiéndome temblorosa de una manera diferente a la anterior. No frágil. Alerta. Como una persona que se da cuenta de que la puerta que acaba de cerrar tiene una segunda cerradura que nunca supo que existía. Durante los siguientes días, no sucedió nada obvio. Sin nuevas llamadas. Sin nuevos mensajes. Mi papá se mantuvo alejado. El silencio se mantuvo. Traté de dejar que mi sistema nervioso se asentara, traté de decirme a mí misma que mis límites estaban funcionando. Luego, una tarde, un correo electrónico desconocido apareció en mi bandeja de entrada de trabajo desde una dirección interna. Era breve, solicitando que confirmara que no tenía participación en ninguna parte externa que buscara verificación de afiliación militar con fines profesionales. La redacción era tan formal que parecía irreal. Miré la pantalla, mis dedos flotando sobre el teclado. Respondí de inmediato, declarando claramente que no había solicitado ninguna verificación, no había dado permiso para que nadie usara mi afiliación y no había proporcionado ningún respaldo personal. Presioné enviar y me recliné, el corazón latiendo más fuerte de lo que debería haberlo hecho por un simple correo electrónico. Esa noche, llamé a Brandon. No había hablado con él desde que envió la grabación. No quería arrastrarlo al lío más de lo que ya estaba. Pero algo en mi instinto me dijo que podría saber qué estaba pasando dentro de esa casa. Respondió al segundo tono, con la voz baja, como si estuviera saliendo para hablar. Me dijo que mi papá estaba furioso por la orden de cese y desistimiento. Dijo que mi papá había estado despotricando sobre cómo yo pensaba que era mejor que ellos ahora. Dijo que mamá había estado llorando intermitentemente, no porque lo sintiera, sino porque odiaba que la gente estuviera hablando. Dijo que Tiffany había estado gritándole a todos, culpándome de todo lo que estaba saliendo mal. Pregunté qué más. Brandon dudó, luego dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. Dijo que Tiffany le había estado diciendo a la gente que trabajaba como abogada. No asistente legal. No aprendiz temporal. Una abogada. Dijo que se había estado apoyando mucho en esa historia en la iglesia,
en cenas, en línea. Dijo que a mi papá le encantaba, porque hacía que la familia pareciera ganadora. Dijo que mi papá incluso había insinuado que mi papel militar hacía que toda la familia sonara importante, como si tuviéramos conexiones. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Sabía que Tiffany exageraba. Sabía que mi papá inflaba historias cuando le convenía. Pero escucharlo expuesto tan claramente lo hacía sonar más feo de lo que me había permitido admitir. Le pregunté a Brandon si el bufete de Tiffany sabía la verdad sobre su estatus. Dijo que creía que sí. Luego agregó, casi a regañadientes, que mi papá había estado hablando de lo cerca que estaba la familia de convertirse en algo grande, de cómo Tiffany estaba en camino, de cómo finalmente estaban recibiendo el reconocimiento que merecían. La voz de Brandon se quedó en silencio por un momento, luego dijo que nunca había escuchado a mi papá hablar así de mí. Ni una sola vez. Después de colgar, me senté en la sala de estar a oscuras, con el teléfono en la mano, mirando el reflejo de las luces de la calle en la ventana. Sentí algo pesado en mi pecho, pero no era tristeza. Era el dolor familiar de ser borrada. Incluso ahora, incluso después de todo, mi papá podía usar mi existencia para decorar su historia, pero no podía permitirse valorarme como persona. 2 días después, el coronel Thompson pidió verme de nuevo. Esta vez, se reunió conmigo en una sala de conferencias, no en su oficina. La sala estaba vacía excepto por una mesa y una pila de carpetas. Me dijo que me sentara. Se sentó frente a mí, con la postura recta, los ojos tranquilos. Dijo que la investigación había confirmado lo que les dije. Los rumores sobre mi inestabilidad provenían de fuentes externas, específicamente conectadas con mi familia. Dijo que esa parte ahora estaba documentada y no se reflejaría negativamente en mí. El alivio me inundó tan rápido que tuve que parpadear con fuerza. Luego dijo que había otra pieza. Dijo que durante la investigación, la Oficina de Seguridad recibió una solicitud de verificación no relacionada conectada a un bufete de abogados local. Dijo que el bufete había estado realizando comprobaciones internas debido a preocupaciones de reputación. No dijo el nombre de mi hermana al principio. Simplemente dijo que una aprendiz relacionada con mi familia se había estado representando de maneras que no coincidían con su estatus real. Mi garganta se tensó de nuevo. No hablé. No tenía que hacerlo. El coronel Thompson dijo que no estaba involucrado en las decisiones del bufete. Enfatizó eso. Dijo que todo lo que hizo fue confirmar que nadie tenía autorización para usar mi afiliación, y que había preocupaciones sobre mi familia intentando aprovechar mi posición. Dijo que el bufete, como parte de su propia gestión de riesgos, había optado por revisar el archivo y la presencia en línea de la aprendiz. Dijo que se encontraron inconsistencias. Dijo que el bufete estaba tomando medidas. Me quedé quieta, tratando de procesar las palabras. Mi primer instinto fue miedo. No por Tiffany. Por lo que esto significaba. Por cómo se volvería en mi contra. Por cómo respondería mi papá. Lo imaginé rugiendo sobre traición, sobre sabotaje, sobre mi supuesta inestabilidad mental. Imaginé la voz temblorosa de mamá. Imaginé la rabia de Tiffany. El coronel Thompson me observaba en silencio. Preguntó si entendía. Le dije que sí. Mi voz sonaba plana en mis propios oídos. Me dijo una cosa más. Dijo que debía estar preparada para una escalada en casa. Dijo que las personas que dependen del control a menudo reaccionan fuertemente cuando se elimina el control. Me aconsejó documentar cualquier intento de contacto y continuar usando los canales adecuados. Me recordó que mi trabajo era permanecer profesional, firme y protegida. Cuando terminó la reunión, caminé de regreso a mi escritorio sintiéndome entumecida y aguda al mismo tiempo. No me sentía victoriosa. No sentía que hubiera ganado nada. No había pedido esto. No lo había planeado. Ni siquiera había querido que la vida de Tiffany implosionara. Quería que mi familia dejara de mentir sobre mí. Y, sin embargo, la verdad tiene impulso. Esa noche, me acosté en la cama mirando el techo, escuchando el zumbido de la calefacción y el sonido distante de la televisión de un vecino a través de la pared.
Pensé en todos los años que mi papá se había burlado de mi trabajo, lo había llamado inútil, lo había tratado como un camino menor. Y ahora, ese mismo sistema, el que él despreciaba, había expuesto silenciosamente la podredumbre debajo de su historia favorita. Entendí entonces que no podía controlar lo que la verdad tocaba una vez que se ponía en movimiento. Solo podía controlar lo que elegía hacer con ella. Y mientras me dirigía hacia el sueño, un pensamiento se asentó en mi mente con una extraña y constante claridad. La verdad no necesita mi permiso para avanzar. Tiene su propia gravedad. Aprendí eso en los días que siguieron, no a través de llamadas telefónicas dramáticas o confrontaciones ruidosas, sino a través de la forma tranquila en que las consecuencias se filtran en la vida cotidiana. El karma no siempre llega con fuegos artificiales. A veces aparece como una corriente de aire debajo de una puerta, desapercibida hasta que toda la habitación se siente más fría. No llamé a Tiffany. No le envié mensajes de texto a mamá. No le pedí actualizaciones a Brandon. Después de esa reunión con el coronel Thompson, tomé una decisión que al principio pareció extraña. No perseguiría las consecuencias. No actualizaría mi teléfono como una adolescente esperando chismes. No dejaría que su caos se convirtiera en mi entretenimiento. Había pasado demasiados años siendo arrastrada a sus tormentas. Si la verdad avanzaba por sí sola, yo iba a seguir caminando en la dirección opuesta. Eso fue más difícil de lo que parece. Cuando creces en una familia donde todo es asunto de todos, el silencio se siente antinatural. Se siente como si te negaras a participar en el único idioma que te enseñaron. Pero seguía recordándome a mí misma que mi trabajo ya no era gestionar sus emociones. Mi trabajo era mantenerme firme. Mantenerme limpia. Mantenerme fuera del lío al que seguían tratando de arrastrarme. El trabajo ayudó. Siempre lo hacía. Hay algo fundamental en una rutina donde la gente espera que seas competente, no dócil. Pasé largas horas en habitaciones seguras con luces fluorescentes y el suave clic de los teclados a mi alrededor. Me concentré en alertas, registros, patrones. En el tipo de trabajo invisible que evita que los sistemas colapsen. Tomaba descansos para almorzar sin revisar mi teléfono personal. Respondía mensajes de mi supervisor, no de mi familia. Iba a casa, cocinaba la cena y veía viejos programas de televisión que se sentían reconfortantes y familiares. Luego, la primera pista me llegó de todos modos. Vino de una mujer en la iglesia. No la iglesia de mis padres, sino una pequeña congregación cerca de mi apartamento a la que a veces asistía cuando tenía energía. No iba a menudo, pero ese domingo fui porque necesitaba sentarme en algún lugar tranquilo que no pareciera una base o una sala de audiencias. Llevaba un suéter simple y jeans. Mantuve la cabeza baja, me deslicé en un banco cerca de la parte trasera y escuché himnos que me recordaban a la infancia antes de entender lo que estaba sucediendo dentro de mi propia casa. Después del servicio, una mujer que apenas conocía se me acercó cerca de la mesa de café. Tenía unos 60 años, ojos amables y voz suave. Me preguntó si estaba bien. Su tono era gentil, pero había algo cuidadoso en él, como si estuviera eligiendo sus palabras con atención extra. Le dije que estaba bien. Ella asintió, luego dijo que había escuchado algunas cosas sobre mi familia en Ohio. Dijo que sonaba complicado. Dijo que lo sentía. Mi estómago se tensó. Le agradecí y dije que lo apreciaba, luego me fui con mi café intacto. En el camino a casa, mi mente recorrió posibilidades. La gente rara vez dice escuché algunas cosas a menos que las cosas ya se estén extendiendo más allá de las personas involucradas. Significaba que la historia de mi familia, la que habían tratado de controlar, se estaba deslizando hacia otros espacios. Significaba que ya no solo hablaban dentro de su casa. Se estaba hablando de ellos. Esa misma tarde, Brandon envió un mensaje desde un número nuevo. No dijo hola. No preguntó si tenía tiempo. Solo escribió que pensaba que debería saber algo. Miré la pantalla por un largo momento antes de responder. Le dije que podía decirlo. Respondió que Tiffany había perdido su puesto en el bufete de abogados. Leí esa línea 2 veces. No me trajo alegría. No me trajo satisfacción.
Me trajo una extraña quietud, del tipo que se asienta en tu pecho cuando una verdad finalmente toma forma. Tiffany había construido su identidad sobre una historia. Papá y mamá habían construido su orgullo sobre esa misma historia. Ella era la futura abogada. La que haría brillar a la familia. La que llevaría el nombre hacia algo que la gente respetaba. Ahora la historia se ha agrietado, y las grietas no se quedan pequeñas. Brandon escribió de nuevo, agregando que sucedió rápido. Que Tiffany había llegado a casa llorando y enojada, dando portazos, gritando que yo la había arruinado. Que papá caminaba por la cocina gritando sobre traición. Que mamá lloraba y seguía diciendo que no podía creer que esto les estuviera pasando a ellos. A ellos. No a mí. No a la hija a la que le dijo que deseaba que nunca hubiera nacido. A ellos. No respondí de inmediato. Dejé mi teléfono en el asiento del pasajero y seguí conduciendo, con las manos firmes en el volante, los ojos hacia adelante. No quería darle a Brandon la impresión de que necesitaba los detalles. No los necesitaba. Pero sí quería que entendiera una cosa. Le respondí que lamentaba que estuviera atrapado en el medio. Le dije que se cuidara. Le dije que no necesitaba actualizarme a menos que algo afectara mi seguridad. Respondió con una sola palabra. Entendido. La semana siguiente pasó en pequeños trozos. Trabajé. Dormí. Hice mis compras. Di un paseo cuando el aire era lo suficientemente cálido para respirar sin dolor. Y aún así, las consecuencias seguían resonando hacia mí. No de mi familia directamente. Desde los bordes de su mundo. Una mañana, un compañero de trabajo que sabía que yo era de Ohio mencionó que había visto una publicación en un grupo comunitario en línea. Dijo que sonaba como un drama familiar, algo sobre una mujer siendo expulsada después de una pelea en Navidad. Se rió ligeramente como si fuera inofensivo. Sonreí cortésmente y cambié de tema. Mi corazón latía un poco más rápido, pero no dejé que se notara. Así funcionaba el karma a veces. No solo castigaba. Exponía. Convertía la crueldad privada en incomodidad pública. Hacía que las personas que una vez disfrutaron pareciendo impresionantes ahora tuvieran que vivir dentro de la incomodidad de ser conocidas. Brandon envió otro mensaje 2 días después. Dijo que los rumores en la comunidad legal local se estaban extendiendo rápidamente. Era un mundo pequeño allí, una red estrecha de firmas, asistentes, secretarios y personal judicial que hablaban entre sí constantemente. Dijo que el nombre de Tiffany se había convertido en un susurro de advertencia. Dijo que el bufete no había hecho un anuncio dramático, pero la gente notaba cuando alguien desaparecía sin explicación. La gente llenaba los espacios en blanco con sus propias conclusiones. Imaginé a Tiffany con su vestido verde junto a la chimenea, disfrutando de los elogios, actuando como si ya hubiera llegado. Imaginé a papá sonriendo ampliamente, contándoles a todos sobre su futuro. Imaginé a mamá parada a su lado, con los ojos brillando de un orgullo que nunca me perteneció. Luego imaginé esa misma casa semanas después, más tranquila, con las luces aún encendidas pero la energía diferente. El tipo de tranquilidad que viene después de que la gente deja de llamar. Brandon escribió que sus amigos de la iglesia mantenían la distancia. Que la gente era educada pero fría. Que las invitaciones habían disminuido. Que mamá se había perdido un servicio y la gente se dio cuenta. Que papá se quejaba de ser juzgado. No respondí con ningún comentario sobre lo que se merecían. No respondí en absoluto. No porque estuviera tratando de ser cruel, sino porque cada vez que imaginaba volver a su historia, sentía la vieja trampa esperando. El viejo papel. La arregladora. La pacificadora. La hija que absorbe todo y se disculpa por sangrar. Me había prometido a mí misma que no volvería a eso. Una noche, mientras estaba sentada en mi sofá con un tazón de sopa en equilibrio sobre mi rodilla, me encontré mirando la pared y sintiendo algo inesperado. No culpa. No arrepentimiento. Algo como vacío. El tipo que sigue a un cambio importante, incluso cuando el cambio es necesario. Me di cuenta de que siempre había creído que las consecuencias se sentirían dramáticas. Como una escena de película.
Como un fuerte portazo y un momento triunfal donde la persona agraviada finalmente gana. Pero la vida real no suele darte ese tipo de satisfacción limpia. La vida real te da silencio y pequeñas actualizaciones y largos tramos donde simplemente existes con el conocimiento de que tu familia se está desmoronando sin ti. Pensé en esa palabra, desmoronándose, y sentí una dura verdad subir a mi garganta. No se estaban desmoronando porque me fui. Se estaban desmoronando porque habían construido su familia sobre mentiras. La habían construido sobre la idea de que el éxito de Tiffany importaba más que mi dignidad. La habían construido sobre la creencia de que mi dinero era suyo para asignar. La habían construido sobre la comodidad de tener una hija que se tragaría el dolor en silencio para que ellos pudieran seguir sonriendo. Cuando dejé de tragar, la estructura tembló. Unos días después, Brandon llamó en lugar de enviar mensajes de texto. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz sonaba cansada. Dijo que llamaba porque pensaba que mi papá podría hacer una estupidez. Dijo que papá estaba furioso, culpándome por la pérdida del trabajo de Tiffany, culpando al ejército, culpando a todos excepto a sí mismo. Dijo que papá seguía diciendo que lo arreglaría. Que pondría a la gente en su lugar. Que se aseguraría de que todos supieran que yo era inestable. Escuchar eso hizo que mis hombros se tensaran. Brandon dijo que mamá no estaba ayudando. Mamá estaba llorando, diciendo que ya no reconocía su propia vida. Diciendo que estaba siendo rechazada. Diciendo que no entendía por qué la gente era tan fría. Ni una sola vez, dijo Brandon, mamá mencionó las palabras que papá me dijo en la fiesta de Navidad. Ni una sola vez dijo que habían ido demasiado lejos. Ella hablaba solo de lo que le estaba pasando a ella. Le agradecí a Brandon por la advertencia y le dije que tenía protección legal en su lugar. Le dije que si mi papá me contactaba o aparecía de nuevo, lo informaría. Brandon exhaló y dijo que odiaba que hubiera llegado a esto. Le dije que yo también, y lo decía en serio. Después de que terminó la llamada, me senté en la tranquilidad de mi apartamento y escuché el zumbido del refrigerador. Sentí el tirón familiar de la empatía, la parte de mí que todavía quería intervenir y mejorar las cosas, incluso para las personas que me habían lastimado. Ese tirón era un hábito, no una virtud. Tenía que recordarme a mí misma eso. La empatía sin límites es solo abandono de uno mismo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el estacionamiento estaba tranquilo. Una mujer llevaba comestibles a su coche. Un adolescente lanzaba una pelota de baloncesto a un aro cerca de la acera. La vida ordinaria continuaba. Dentro de mi pecho, sentí una extraña firmeza asentarse de nuevo. Una calma que no dependía de la aprobación o comprensión de mi familia. Una calma que provenía del conocimiento de que ya no participaba en la historia que escribieron sobre mí. El karma se movía a través de sus vidas, no como un castigo ruidoso, sino como un giro lento del mundo. Puertas cerrándose. Invitaciones secándose. Gente mirando hacia otro lado. El tipo de consecuencias que lastiman a las personas que se preocupan más por la reputación que por las relaciones. Y por primera vez, no me sentí responsable de gestionar las consecuencias. Entendí algo simple y difícil. El karma no grita. No necesita una audiencia. No necesita que yo lo dirija. Simplemente llega, en silencio, y deja que la gente viva dentro de la verdad que tanto intentaron enterrar. Pensé que ese sería el final. No un final limpio, no uno satisfactorio, sino un final de todos modos. El tipo donde el ruido se desvanece y todos se quedan con lo que construyeron. Me dije a mí misma que había terminado de esperar algo de ellos. Me dije que el silencio no era solo mi límite, sino mi libertad. Entonces comenzaron las disculpas. No llegaron todas a la vez. No llegaron ruidosamente. Llegaron como todo lo demás en mi familia siempre lo había hecho, fuera de secuencia y demasiado tarde. El primer mensaje vino de Tiffany. Llegó tarde por la noche, cerca de las 11, cuando el apartamento estaba tranquilo y la única luz en mi sala de estar provenía de la lámpara junto al sofá. Acababa de terminar de lavar una taza y ponerla en el estante cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla sin pensar, luego me congelé cuando vi su nombre.
Lo miré fijamente por un largo momento. Mi pulgar flotaba sobre la notificación. Parte de mí quería borrarlo sin leer. Otra parte, la parte más vieja, quería saber qué tenía que decir ahora que su mundo se había agrietado. Me senté lentamente y abrí el mensaje. No era largo. Sin lenguaje dramático. Sin acusaciones. Solo palabras que se sentían más pesadas de lo que esperaba. Escribió que lo sentía. Escribió que había sido egoísta y ciega. Escribió que siempre había sabido, en el fondo, que papá la favorecía y que mamá lo permitía, pero que nunca había pensado en lo que eso significaba para mí. Admitió que había tomado el dinero, los elogios, la protección, sin cuestionar de dónde venía. Admitió que se había reído de cosas que deberían haberla detenido en seco. Escribió que perder su puesto la había obligado a mirarse a sí misma de una manera que nunca antes lo había hecho. Que sentarse en casa sin que nadie llamara, sin nadie alabándola, le había quitado la versión de sí misma que había estado interpretando. Escribió que no esperaba perdón. Escribió que solo quería que supiera que finalmente entendía. Lo leí 2 veces. No lloré. No sentí ira. Lo que sentí fue una extraña quietud, como estar parada después de una tormenta que ya se había ido. Sus palabras eran sinceras. Podía sentir eso. No estaban escritas para impresionar a nadie. Fueron escritas por alguien que había caído y se dio cuenta de que el suelo era más duro de lo que imaginaba. Pero la sinceridad no deshace años. Pensé en todos los momentos en que ella se quedó callada cuando él me despreciaba. Las veces que sonreía mientras yo pagaba por cosas y ella era elogiada por existir. La forma en que había puesto los ojos en blanco cuando hablaba de mi trabajo, mi vida, mi agotamiento. Pensé en la noche de Navidad, el vestido verde, la forma en que había parecido casi aburrida mientras papá hablaba de mi utilidad y luego me borraba con una frase. Entendí algo entonces que no había entendido completamente antes. Las disculpas no tienen que ser falsas para ser insuficientes. Escribí mi respuesta con cuidado. No porque quisiera ser amable, sino porque quería ser clara. Escribí que le deseaba suerte. Eso fue todo. Sin explicación. Sin tranquilidad. Sin reabrir puertas. Presioné enviar y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más ligera de lo que esperaba. No aliviada. No triunfante. Solo asentada. No había discutido. No me había defendido. No había vuelto a asumir el papel de cuidadora emocional. Había reconocido sus palabras sin ofrecerme como solución. Eso importaba más de lo que me daba cuenta. Pasó una semana. Entonces llegó una carta. Era una carta física, un sobre grueso, mi dirección escrita con la letra familiar y curva de mamá. La reconocí al instante y sentí que mi pecho se tensaba, no con miedo, sino con molestia. No habían llamado. No habían enviado mensajes de texto. Habían elegido la única forma de comunicación que exigía tiempo y trabajo emocional. Dejé el sobre en el mostrador durante 2 días. En la tercera noche, después de la cena, me senté a la mesa y lo abrí. La carta era larga. Varias páginas. El papel olía débilmente a la casa de mamá, a detergente y algo floral. La leí lentamente, en parte porque era densa, y en parte porque quería notar lo que se decía y lo que no. Mamá escribió la mayor parte. Podía notarlo por el tono. Emocional. Sinuoso. Lleno de explicaciones. Escribió que nunca quiso hacerme daño. Que todo lo que hacían era por amor. Que las familias cometen errores. Que la Navidad había sido estresante. Que él no quiso decir lo que dijo, que había estado abrumado y preocupado y malinterpretado. Escribió que yo siempre había sido sensible. Que el ejército me había cambiado. Que se preocupaba por mí. Que deseaba que volviera a casa para que pudiéramos hablar como una familia. Él agregó un párrafo al final. Era más corto. Más frío. Escribió que sentía si me sentía herida. Escribió que sus palabras fueron sacadas de contexto.
Escribió que había avergonzado a la familia al hacer las cosas legales. Escribió que Tiffany estaba luchando y que yo debería considerar las consecuencias de mis elecciones. Escribió que todavía esperaba algo mejor de mí. Doblé la carta con cuidado y la volví a colocar en el sobre. No sentí ganas de responder. Ni siquiera para corregir el registro. Porque la carta no era una disculpa. Era una defensa. Era un intento de arrastrarme de nuevo a la vieja dinámica, donde mi dolor era negociable y sus intenciones eran sagradas. Era un intento de reformular lo que sucedió como un malentendido en lugar de un patrón. Era un intento de hacer que mi reacción fuera el problema en lugar de su comportamiento. Puse el sobre en un cajón y lo cerré. Días después, llegó otro mensaje, esta vez desde la dirección de correo electrónico de mamá. Era más corto que la carta, pero tenía el mismo tono. Escribió que me extrañaba. Escribió que no entendía por qué los estaba castigando. Escribió que las familias perdonan. Escribió que aferrarse a la ira solo lastima a la persona que la sostiene. Lo leí una vez y lo archivé. No me aferraba a la ira. Me aferraba a la claridad. Hay una diferencia. La parte más difícil no fue resistir la culpa. La parte más difícil fue resistir el impulso familiar de explicarme. De justificar mi silencio. De hacerles ver que no era cruel, que no era fría, que no estaba castigando a nadie. Pero ese impulso provenía del mismo lugar que todo lo demás que había hecho por ellos. La creencia de que necesitaba ganar mi derecho a existir sin ser dañada. Ya no necesitaba eso. Una tarde, mientras estaba sentada en mi sala de estar con un libro abierto en mi regazo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada perdida de un número que reconocía pero que no había guardado. Papá. Vi sonar hasta que se detuvo. No bloqueé el número. No sentí la necesidad. Confiaba en mí misma lo suficiente ahora para saber que no contestaría. Esa noche, salí a caminar por mi vecindario. El sol estaba bajo, el aire fresco. Las casas brillaban suavemente desde el interior. Pasé junto a parejas paseando perros, niños montando bicicletas, un hombre mayor regando su césped. Escenas ordinarias. Escenas pacíficas. Pensé en cuántas veces había imaginado que este momento fuera diferente. Él disculpándose sinceramente. Mamá admitiendo que me falló. Tiffany defendiéndome. Una reconciliación limpia donde todos aprendían y crecían. Esa historia nunca había sido realista. Lo que tenía en cambio era algo más tranquilo. Una verdad que se asentó en mis huesos. Algunas disculpas no están destinadas a sanar a la persona herida. Están destinadas a salvar a la persona que les habla. No provienen de la responsabilidad, sino de la incomodidad. No de la empatía, sino del miedo a la pérdida. Piden absolución sin ofrecer reparación. Quieren que el dolor desaparezca para poder guardar el espejo. Llegué a mi apartamento y abrí la puerta. Adentro estaba cálido. Familiar. Mío. Puse mis llaves sobre la mesa y me apoyé contra la pared por un momento, dejando que la tranquilidad me rodeara. Sentí tristeza, sí. Tristeza por la familia que nunca tuve realmente. Tristeza por las versiones de ellos que podrían haber existido en otra vida. Pero también sentí algo más. Paz. El tipo que viene cuando dejas de confundir palabras con cambio. Sabía entonces que no respondería más disculpas que me pidieran desaparecer para que otros pudieran sentirse mejor. Y mientras apagaba las luces y me preparaba para la cama, entendí algo que nunca me habían enseñado al crecer. Hay disculpas que llegan demasiado tarde. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar que sigan así. La vida no se detuvo después de esa comprensión. Siguió moviéndose, tranquila pero constantemente, como siempre lo hace la vida cuando finalmente dejas de discutir con ella. Pasaron semanas. Luego meses. El invierno se suavizó hasta principios de la primavera, y el mundo fuera de la ventana de mi apartamento comenzó a cambiar de maneras pequeñas y esperanzadoras. La nieve se derritió en parches de hierba marrón. Aparecieron brotes en árboles por los que había pasado 100 veces sin darme cuenta.
Tanto de mi vida se había gastado sobreviviendo que casi me pierdo el momento en que comencé a vivir. Ryan se dio cuenta antes que yo. Había sido parte de mi vida por un tiempo, mucho antes de Navidad, mucho antes de que todo se desmoronara. Conocía mi historia familiar a grandes rasgos, pero no los detalles. Siempre había tenido cuidado de no llevar ese peso a nuestra relación. No porque no confiara en él, sino porque todavía estaba aprendiendo a cargarlo yo misma. Ryan era constante de una manera que no exigía atención. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando me alejaba emocionalmente, no me perseguía. Simplemente se quedaba. Cuando establecía límites, los respetaba sin necesidad de una explicación. Eso solo se sentía radical. Una noche a finales de marzo, estábamos sentados en el sofá comiendo comida para llevar, nuestras piernas enredadas, la televisión sonando suavemente de fondo. Él tomó mi mano y la sostuvo más tiempo de lo habitual. Me volví para mirarlo, esperando una pregunta o un comentario. En cambio, sonrió, nervioso de una manera que nunca había visto antes. Dijo que me amaba. Dijo que amaba la forma en que me movía por el mundo. La forma en que me mantenía firme. La forma en que me había reconstruido sin volverme amargada. Dijo que no quería esperar más para decir lo que había estado cargando. Luego metió la mano en su bolsillo. El momento se sintió irreal. No cinematográfico. No dramático. Simplemente profundamente humano. Mi pecho se tensó, y por una fracción de segundo, el viejo miedo intentó surgir. El miedo de que las cosas buenas fueran temporales. De que la felicidad siempre venía con condiciones. Ryan me pidió que me casara con él. No dudé. Dije que sí, y la palabra salió clara y fuerte, sin dudas escondidas detrás de ella. Cuando deslizó el anillo en mi dedo, algo dentro de mí cambió. No porque un anillo cambie quién eres, sino porque me di cuenta de lo lejos que había llegado de la chica que creía que solo era valiosa cuando era útil. No se lo contamos a mucha gente de inmediato. Nos sentamos con la noticia, dejando que se convirtiera en nuestra antes de compartirla con el mundo. Cuando lo anunciamos, lo mantuvimos simple. Una foto de nuestras manos juntas. Un título corto. Sin explicaciones. Las respuestas llegaron a raudales. Amigos. Compañeros de trabajo. Personas con las que no había hablado en años. Mensajes de felicitación, emoción, calidez. Los leí lentamente, dejándome sentir el apoyo sin encogerme de él. Entonces, inevitablemente, mi familia se enteró. El primer mensaje vino de mamá. Escribió que había escuchado la noticia y quería felicitarme. Escribió que esperaba que esto significara que yo era feliz. Escribió que le encantaría participar, ayudar a planificar, arreglar las cosas. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Estaba cuidadosamente redactado. Educado. Casi gentil. Pero debajo de él, todavía podía sentir el tirón familiar. El intento de volver a entrar en mi vida ahora que había algo que valía la pena celebrar. Algo público. Algo a lo que pudieran asistir. Papá siguió unos días después. Su mensaje fue más corto. Escribió que, a pesar de todo, la familia debería estar presente para los hitos. Escribió que las bodas se trataban de unidad. Escribió que la gente hablaría si no estaban allí. Escribió que debería pensar con cuidado antes de tomar una decisión que no pudiera deshacer. Al leer sus palabras, sentí una extraña calma sentarse sobre mí. No ira. No tristeza. Certeza. Por primera vez, no me sentí dividida entre lo que quería y lo que esperaban. No sentí la necesidad de explicarme. No sentí la necesidad de suavizar la verdad para que aterrizara mejor. Le mostré a Ryan los mensajes. Los leyó en silencio, apretando ligeramente la mandíbula, luego me miró y me hizo una pregunta simple. ¿Qué quieres? Nadie me había preguntado eso tan claramente antes. Lo pensé. No por mucho tiempo, sino honestamente. Pensé en estar parada en un altar y ver a mi papá en la primera fila. Pensé en la sonrisa tensa de mi mamá. Pensé en Tiffany sentada allí,
Un recordatorio de todo lo que se había tomado y nunca devuelto. Pensé en el peso que se asentaría en mi pecho en el momento en que los viera, la forma en que mi cuerpo se prepararía para el impacto incluso en un día destinado a ser alegre. Luego pensé en caminar hacia Ryan, en la vida que estábamos construyendo, en la paz que había luchado tanto por reclamar. Sabía la respuesta. Respondí. No escribí un discurso. No enumeré agravios. No volví a visitar la Navidad, el dinero o la crueldad. Escribí una frase. Escribí que no asistirían a mi boda. Que no estaban invitados a la vida que una vez dijeron que no debería existir. Presioné enviar. El silencio que siguió se sintió diferente al anterior. Más pesado, pero también más limpio. Como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Mamá respondió primero, preguntando cómo podía ser tan fría. Papá siguió con ira, acusándome de castigo, de crueldad, de destrozar a la familia. Dijo que estaba demostrando todo lo que él había dicho sobre mí. No respondí. Porque esta vez, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. Me senté con Ryan más tarde esa noche, mi cabeza descansando contra su hombro, su brazo envuelto a mi alrededor. No preguntó si estaba bien. No me dijo que todo estaría bien. Simplemente me sostuvo, presente y firme. Eso era familia. Durante las siguientes semanas, planeamos nuestra boda en silencio. Elegimos un lugar pequeño. Una lista de invitados llena de personas que nos conocían, que nos apoyaban, que nos habían visto crecer. No hubo conversaciones dramáticas, ni negociaciones, ni compromisos cargados de culpa. Solo alegría. Alegría simple y honesta. A medida que se acercaba la fecha, me encontré reflexionando sobre la persona que solía ser. La hija que creía que era un plan de respaldo. La que pagaba, se quedaba callada, esperaba una aprobación que nunca llegaba. La que pensaba que la resistencia era lo mismo que el amor. Ese papel ya no me pertenecía. No era un marcador de posición. No era un repuesto. No era un error. Era una mujer construyendo una vida con alguien que me eligió sin condiciones. Alguien que no necesitaba que desapareciera para sentirse importante. Una noche, mientras me quitaba el anillo de compromiso para limpiarlo, capté mi reflejo en el espejo. Parecía mayor que hace un año, pero más fuerte. Más suave en algunos lugares. Más nítida en otros. Sonreí. No porque todo fuera perfecto. Sino porque por primera vez, no estaba esperando que se me permitiera entrar en mi propia vida. Había terminado el papel que escribieron para mí. Y finalmente era libre de escribir el mío. Los meses previos a la boda pasaron más rápido de lo que esperaba. No en un borrón de caos o estrés, sino en un ritmo constante que se sentía casi irreal después de todo lo que había vivido. Me despertaba la mayoría de las mañanas sin el nudo familiar en el pecho. Bebía mi café lentamente. Planeaba mis días sin prepararme para la interrupción. Había una confianza tranquila creciendo dentro de mí, del tipo que no se anuncia pero cambia la forma en que te paras, la forma en que hablas, la forma en que respiras. Pensé a menudo en mi familia durante ese tiempo, pero no de la manera en que solía hacerlo. No repetía argumentos ni imaginaba finales alternativos. No redactaba mensajes en mi cabeza ni ensayaba conversaciones que nunca sucederían. En cambio, miraba la historia en su conjunto, como retroceder de una pintura para ver finalmente lo que el artista estaba haciendo todo el tiempo. Durante años, había creído que yo era el problema. Que si pudiera ser menos sensible, menos cansada, menos terca, todo encajaría. Creía que mi papel era absorber la incomodidad para que otros pudieran sentirse cómodos. Creía que el amor se probaba por cuánto estabas dispuesta a soportar sin quejarte. Esa creencia no vino de la nada. Me la enseñaron, lenta y consistentemente, las personas que se suponía que debían protegerme. Mi papá solía decir que el ejército era para personas que no podían lograrlo en ningún otro lugar. Lo decía casualmente, como una broma, pero sus ojos siempre estaban serios cuando me miraba. Mi mamá nunca lo contradijo. Ella solo sonreía tensamente y cambiaba de tema, como si el silencio pudiera suavizar la crueldad.
Tiffany aprendió temprano que los elogios llegaban fácilmente si encajaba en la imagen que querían mostrar al mundo. Aprendí que la supervivencia significaba permanecer útil e invisible al mismo tiempo. Cuando finalmente dejé de interpretar ese papel, todo se deshizo. No porque destruyera algo bueno, sino porque lo que existía no podía sobrevivir a la honestidad. Esa comprensión se asentó más profundamente a medida que se acercaba la boda. Ryan y yo elegimos una pequeña ceremonia a propósito. Un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y cielo abierto. Invitamos a amigos, colegas, personas que se habían presentado por nosotros sin necesidad de que se lo pidieran. No había asientos vacíos reservados para personas que me habían hecho sentir pequeña. No había compromisos disfrazados de perdón. En la mañana del ensayo, me quedé sola en el espacio vacío, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas, motas de polvo flotando en el aire. Puse mi mano en el respaldo de una silla y cerré los ojos. Por un momento, me dejé imaginar cómo se habría sentido caminar por un pasillo hacia personas que una vez desearon que nunca hubiera nacido. El pensamiento ya no dolía. Se sentía distante, como recordar una vieja lesión que se había curado en una cicatriz. Todavía visible, todavía parte de ti, pero ya no define tu movimiento. Esa noche, mientras estaba sentada en el borde de la cama en nuestro apartamento, doblando ropa en una pequeña maleta para el fin de semana, mi teléfono vibró. Sabía quién era antes de mirar. Papá. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Unos segundos después, llegó un mensaje. Cord. Directo. Escribió que había escuchado que la boda era pronto. Escribió que quería una última oportunidad para hablar. Escribió que la vida era demasiado corta para guardar rencores. Lo leí una vez, luego dejé el teléfono. No estaba guardando rencor. Estaba manteniendo un límite. Y los límites no necesitan ser defendidos ante las personas que te enseñaron a violarlos. No lo bloqueé. No respondí. Simplemente continué doblando la ropa, colocando cada artículo cuidadosamente en la bolsa. Se sintió simbólico de una manera que no esperaba. Empacando para un futuro que no incluía el peso del pasado. El día de la boda fue tranquilo y brillante. El cielo estaba despejado, el aire cálido pero no pesado. Me paré con mi amiga más cercana mientras ajustaba la parte posterior de mi vestido, sus manos firmes, su sonrisa amplia. Había risas cerca. Alguien derramó café y maldijo suavemente. Alguien más tarareaba una canción en voz baja. Se sentía normal. Bella y maravillosamente normal. Cuando caminé hacia Ryan, mi corazón estaba lleno de una manera que nunca había conocido. No el tipo de plenitud que proviene de la aprobación o validación, sino el tipo que proviene de la alineación. De saber que la vida en la que estás entrando coincide con la persona en la que te has convertido. Mientras estábamos juntos, con las manos unidas, no pensé en mi papá ni en mi mamá ni en Tiffany. Pensé en la mujer que solía ser. La que habría creído que no merecía este momento. La que se habría preocupado por quién faltaba en lugar de quien estaba presente. Le deseé paz. Después de la ceremonia, a medida que la noche se asentaba y las conversaciones se suavizaban en risas e historias compartidas, me alejé un momento y me paré al borde del espacio. Vi a Ryan hablar con mis compañeros de trabajo. Vi a mis amigos reír con todo su cuerpo. Vi a personas que conocían mi historia sin juzgar celebrar un futuro que yo había elegido. Sentí algo cercano a la gratitud. No por lo que soporté, sino por lo que me negué a soportar por más tiempo. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubo ido y las luces se atenuaron, Ryan y yo nos sentamos juntos en la tranquilidad. Mi cabeza descansaba contra su hombro, los sonidos del día aún resonaban suavemente en mi mente. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Le dije que me sentía clara. Clara sobre quién era. Clara sobre lo que merecía. Clara sobre lo que nunca volvería a aceptar. En las semanas que siguieron, escuché fragmentos sobre mi familia a través de canales distantes. Que mis padres todavía luchaban socialmente. Que Tiffany estaba trabajando en un empleo muy alejado de la imagen a la que una vez se aferró. Que mi nombre se mencionaba cada vez menos.
Nada de eso despertó nada dramático en mí. Había pasado tanto tiempo creyendo que yo era la razón por la que las cosas estaban rotas. Ahora entendía que alejarme no había destruido a mi familia. Simplemente me había impedido sostener una estructura que ya se estaba agrietando bajo el peso de su propia deshonestidad. No gané nada. No tomé venganza. No me paré en un escenario y señalé con el dedo. Elegí la verdad. Elegí el silencio. Elegí dejar de participar en mi propia eliminación. Esa elección cambió todo. Si hay una cosa que sé ahora, es esta. Que te digan que eres demasiado o no lo suficiente no dice nada sobre tu valor y todo sobre los límites de las personas que te juzgan. Algunas familias no se rompen por la distancia. Son reveladas por ella. Nunca fui el error. Fui el espejo en el que no querían mirar. Y alejarme no me hizo fría o cruel. Me hizo completa. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto. El silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más fuerte.